Bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Mucho gusto en tenerla nuevamente en mi canal. Muy agradecido por la gente que se ha sumado en este último tiempo. Ya nos acercamos a pasos agigantados en Facebook a llegar a los 200 seguidores, lo cual para mí es un gran logro. En YouTube también, lento pero seguro, vamos aumentando los suscriptores. Bueno, ustedes saben que todos mis videos hay link a mis redes sociales y a través de ellas quiero también comunicar que voy a empezar a hacer clases de forma particular ya para todo quien lo necesite. Me pueden contactar, voy a poder hacer clases de todo tipo de matemáticas, ya no solamente la que estamos viendo, que es aritmética y geometría, sino también geometría analítica, álgebra lineal, álgebra tradicional, álgebra matricial, cálculo, ecuaciones diferenciales, cosas por el estilo, hasta por allí. Y también física, ¿ya? Física, hasta física 2, electricidad óptica, cosas por el estilo. Y bueno, un poco también de química le podría hacer también a nivel medio y un poco también a nivel universitario, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración, si alguien lo necesita, contácteme en las redes sociales y podemos establecer una cita para hacer medición y luego establecer clases, ¿ya? De forma online o presencial en el caso de la gente que esté acá en Santiago. Bueno, dicho eso, nosotros teníamos un desafío, ¿ya? Impuesto desde la semana pasada, debido a que estábamos haciendo nuestros ejercicios respecto a las transversales, ¿ya? ¿Y qué es el siguiente que tenemos acá? Este es el desafío, tenemos aquí sus datos, aquí me falta un dato, este es la letra I, ahí sí. Tenemos los datos que es de F, que es mediana, D, que es mediana, y F, que es mediana, ¿ya? Tenemos estos dos datos que tenemos 75, 46, tenemos que encontrar esto, ¿ya? Aquí se van a dar cuenta que no es necesario hacer tanto cálculo, ¿ya? Sabiendo la propiedad que tienen las medianas, se puede hacer harto con las materias que hemos hecho antes, que son las dos paralelas atravesadas por una transversal, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Ya, acá por ejemplo tenemos 75 grados. Si se fijan aquí, si yo extiendo esto de acá, se transforma en dos paralelas atravesadas por una transversal, que la transversal sería AC, ¿ya? Entonces yo puedo decir aquí perfectamente que X va a ser igual a 75. ¿Y por qué? Porque X es correspondiente a 75, porque son correspondientes. ¿Ven? No, y no hicimos ningún cálculo. Eso es lo interesante de esto, ¿ya? Ahora, ¿qué otras conjeturas podemos sacar? Por ejemplo, ya, entonces nosotros sabemos acá ya que esto vale 75, ¿ya? Vamos dejándolo aquí, 75, ya, perfecto. Ahora, nosotros también nos podemos dar cuenta que esto también tiene que valer 46 grados, debido a que también son correspondientes, ¿ya? Por los dos lados pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, también podemos darnos cuenta que si es que nosotros tendemos esto de sacar arriba, el AC y DE son paralelas, ¿ya? Y si yo, y aquí serían atravesadas por la transversal FE, ¿ya? Y si se fijan, yo voy a dar la vuelta acá, ¿ya? Estoy pensando de que esto es CA y esto es DE, ¿ya? Y está atravesado así por FE, sería FE, ¿ya? Entonces, como está así, si se fijan, aquí sería, este sería X, y este sería, y este de aquí, interno también, sería Z. ¿Ya? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que porque son alternos internos tienen que ser iguales, ¿ya? Se fijan, le estoy dando vuelta nomás, nada más que eso. Entonces, decimos acá que X es igual a Z y es igual a 75, obviamente, por ser alternos internos. ¿Ven? Ni siquiera tenemos que hacer ningún ejercicio, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos el valor de Z, también vale 75, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a el tercer valor que podemos encontrar acá.
Ya tenemos el 46 y 75. Entonces, como este es suplementario, W tiene que ser el suplemento, valga la redundancia, de esos dos. Entonces ahora tenemos 46 más grados, obviamente, más 75 grados, que era Z, más W, va a ser igual a 180. Porque tienen que ser suplementarios, ¿ya? Están cortados por una horizontal. O sea, están adyacentes a una horizontal. ¿Ya? Entonces, nosotros acá hacemos nuestra adición, en este caso, por ejemplo, acá estos dos sería 121, más W es igual a 180. W va a ser igual a 180 menos 121. W va a ser igual a 59. Vamos a dejar mejor este 9, que cada vez más feo me salen los 5 y los 9. Y más encima escogí esos dos para formar el 59. Ya. Entonces tenemos ahora W, que es 59. Ahora, ¿cómo hallamos Y? Tenemos dos vías. Una es, por ejemplo, viendo que estos son todos correspondientes, esos 75, este 46, ¿ya? Y eso, por si se van dando cuenta, son siempre tríos, ¿ya? Entonces, este por fuerza debería ser 59, ¿ya? Al tiro. Pero la otra manera es extendiendo esto, ¿ya? Sin hacer esto, sin darse cuenta de eso, ¿ya? O sea, sin apelar a la correspondencia, ¿ya? Sino que observando que estos también, que Y y W son alternos internos igual, ¿de acuerdo a esto? ¿Ya? Entonces, 4 W es igual a Y es igual a 59 por ser alternos internos. ¿Ya? Y ahí tenemos justificado. ¿Ya? Entonces tenemos ahora todo lo correcto. Entonces esto ya lo podemos hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Los valores de. Entonces dice W. W es 59. Cada vez mis 5, 59. Más X. X nosotros sabemos que es 75. Más Y. Y ya ahora sabemos que es 59. Y más Z. Z que es 75. ¿Ya? Entonces, el valor de X más Y más Z más W es igual a 268 grados. ¿Ya? Entonces ese sería el resultado de nuestro desafío. Si se fijan, lo único que tuvimos que hacer en cuanto a ejercicio fue esto. Pero en realidad incluso se podía haber hecho de otra manera. ¿Ya? Podíamos haber extendido acá y eso me encontró un adyacente y un montón de cosas y iba a sacar igual. ¿Ya? No iba a haber ningún problema. Pero preferí hacerlo así para que haya algo de ejercicio dentro del ejercicio, valga la redundancia. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, no es necesario estar haciendo tanto cálculo, solamente con saber las propiedades. Primero sabiendo que las medianas, qué propiedades me cumplen, sabiendo nuestra información anterior, uno se puede ir rebuscando. ¿Ven? Está todo conectado, ya no son materias aparte, y eso es lo que quiero que les quede bien claro. Ya, así que ahora lo que vamos a hacer es pasar a nuestro siguiente tema, que es pseudo-neuso y pseudo-avance, digamos, pero también tiene que ver con los triángulos, que es la congruencia de los mismos, la congruencia de triángulos. Vamos a definir, vamos a ver varias cosas, y esto va a ser otra herramienta más para poder, por ejemplo, comparar dos triángulos, ¿ya? Cuáles son iguales a otros, si es que realmente lo son o no lo son. Así que, no, eso es lo que vamos a ver ahora y ojalá que les guste, ¿ya? Ya, vamos a comenzar entonces con lo que tiene que ver con la congruencia de triángulos, ¿ya? Que es el tema que nos convoca hoy día, ¿ya? Vamos a ver algunos casos y vamos a hacer un par de ejercicios, me imagino, y luego de eso también podríamos dejar un desafío, ¿ya? Sin ningún problema. Es bien simple en realidad esta materia, ya entenderla, ya la congruencia entre triángulos. Entonces, primero tenemos que saber qué es congruencia, ya es muy importante. Entonces,
En las matemáticas, ya, ojo, porque este tópico, la congruencia puede ser tomado en cualquier tipo de tópico, ya sea en la parte de letras, en la parte biológica, en la parte química, física, etc. Pero en matemática en particular, dos figuras son congruentes si tienen las mismas dimensiones, ojo, las mismas dimensiones y la misma forma, ¿ya? Pueden tener la misma dimensión, pero quizás no la misma forma, o pueden tener la misma forma, pero no las mismas dimensiones, ¿ya? Así que, ojo, tienen que cumplir los dos criterios, sin importar su posición u orientación, ¿ya? Es decir, si existe isometría que los relaciona, ¿ya? Ahora ya vamos a ver qué es la isometría, por si no les queda. Os damos un tiro, la nota. La isometría es que conserva la distancia entre los puntos, ¿ya? Tiene que haber una cierta consecución de lo que nosotros estamos haciendo, si no, no hay manera de poder ver esa congruencia que nosotros andamos buscando, ¿ya? Esto es muy importante. Las mismas dimensiones y la misma forma, ¿ya? Eso también es importante, ¿ya? Entonces dice, una transformación es aquella que incurre en la traslación, la rotación o la reflexión de una figura geométrica. ¿Ya? Traslación, no sé, por ejemplo, tenemos, para este caso, tenemos un triángulo aquí y la trasladamos hacia acá, ¿ya? Hubo una traslación. Eso es traslado, ¿ya? Rotación. Por ejemplo, tenemos ya el mismo triangulito, ya lo tenemos, un pentágono, por ejemplo, ya, ahí tenemos un pentágono, lo queremos rotar, entonces ahora el pentágono me quedó así, ahí, y ahí, ¿ven? Se rotó, giró, ya, no importa para qué lado, ya, y después reflexión, por ejemplo, ya, tengo ya el mismo pentágono. Ahora a ver, ¿dónde tenemos la reflexión? Ahí está, reflexión. Vamos a ponerlo acá. Ya, para la reflexión, por ejemplo, tenemos el mismo pentágono que habíamos visto recién. No, mejor no, más fácil con un triángulo. Tenemos acá un triángulo así, supongamos. ¿Ya? Nosotros imaginamos como que hay un eje aquí. Entonces, para reflexionarlo, tenemos que darlo vuelta. Entonces, nos va a quedar para el otro lado. ¿Ven? Y está el mismo eje. Entonces va a quedar una reflexión, es como que se da vuelta. Ya, todas estas cosas normalmente se ven cuando uno hace grabaciones, cosas así, de repente da vuelta las imágenes. Es típico, por ejemplo, en YouTube, que hay gente para que no le cobren no le hagan strikes por copyright, reflexionen la imagen, o sea, la dan vuelta, para que no sea igual al original y puedan subir el video que ellos desean. Así que, bueno, esta es una desde acá parte. Ya, entonces, las partes relacionadas entre las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes, ¿ya? Eso es muy importante saber, ¿ya? Son homólogas o correspondientes, ¿ya? Ojo con esto, que es correspondiente, pero respecto a este tema, ya no estamos hablando la correspondencia que era a través de paralelas atravesadas por una secante, acuérdense, ¿ya? Tienen que ver el contexto. Ya, así que ahora vamos a definir propiamente tal, vamos a ver su notación también, la de la congruencia de triángulo, y vamos a empezar a ver los criterios de congruencia que nos van a servir para hacer ejercicios, ya, a posterior. Y en realidad, no es que van a ser ejercicios con mucho cálculo y cosas por el estilo, no. Lo que nosotros estamos intentando ver es que si yo tengo dos triángulos, si es que uno es congruente al otro, nada más, ya. ¿Y para qué sirve esto? Para que, por ejemplo, si me dan datos de un triángulo, y me está pidiendo cosas de otro, ya, es bien rápido así. Por ejemplo, yo tengo este triángulo y tengo este otro triángulo, que está así, ya, supongamos que yo tengo los datos de de varias cosas de esto, pero me están pidiendo cosas de acá. Si yo compruebo que este triángulo es congruente a van a haber ángulos iguales, lados iguales, etc. Entonces, o en una misma proporción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, teniendo los datos de voy a poder saber lo de acá, ¿ya? Para esto sirve la congruencia de triángulo, ¿ya? Así que lo que vamos a ver, como les decía, eran los criterios de congruencia, ya, obviamente antes dando el latigo de la notación y una definición concreta. Ya, entonces ahora vamos a definir propiamente tal, vamos a ver el primer criterio de congruencia, ¿ya? Entonces decimos que dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes tienen una misma longitud y ángulos correspondientes
y tienen la misma medida, ¿ya? Ojo, van a ser congruentes si es que los lados y los ángulos correspondientes tienen la misma longitud y medida, ¿ya? Eso es muy importante recordarlo. Si no, no son congruentes. Aquí tenemos la notación, entonces, si tenemos un triángulo ABC y un triángulo DEF, decimos que son congruentes, entonces se anota de esta manera, ¿ya? Ese es el símbolo de congruencia, el que tengo, ¿ya? Recuerden que ustedes tienen la simbología en mis redes sociales, así que la pueden corroborar, ¿ya? Entonces, cuando uno termine la conclusión, tiene que poner que un cierto triángulo es congruente a cierto triángulo. Ahora, ojo acá con el orden. Que yo lo coloque así significa de que el lado A va a ser igual, congruente al lado D, el lado B va a ser congruente al lado E y el lado C va a ser congruente, o sea, el vértice C va a ser congruente al vértice F. Acá son los vértices, disculpe, estaba diciendo lado. Ya, ojo con el orden, ya, ojo con el orden. Y aquí el orden es fundamental, ya. Vamos a dejarle 3 signos de exclamación. Ya, no es llegar y colocarlo nomás. Ya, entonces acá vemos el primero de los criterios de congruencia. Ya, el primero es el caso 1, que es AAL o ALA. Ya, dice, dos triángulos son congruentes si tienen dos de sus ángulos respectivos iguales y un lado entre ellos. ¿Ya? Y aquí entonces puede suscitarse dos casos. El lado ALA, que se dice acá, que es ángulo dado ángulo, que es como sucede acá. Tenemos un ángulo, tenemos un lado y después tenemos un ángulo del otro extremo. ¿Ya? ¿Por qué podemos acá decir con certeza de que son congruentes? Porque si nosotros sabemos por criterio de los triángulos, que nosotros sabemos dos de ellos, vamos a saber inmediatamente el tercero. ¿Se acuerdan de nuestros teoremas que habíamos hecho? Que la suma de los tres lados, los tres ángulos interiores valía 180 grados. Entonces eso nos permite decir inmediatamente que sabiendo estos dos, más un lado, ya puedo decir ya que van a ser congruentes, porque ya voy a saber el tercero, ¿ya? Y también sucede en este caso, ¿ya? Que sería ángulo, ángulo, lado, ¿ya? Ahora, este lado tiene que obviamente ser de alguno de los ángulos, ¿ya? No puede ser así, bueno, inevitablemente lo va a hacer, pero estas serían las dos formas que se pueden ver, ¿ya? Aquí no necesariamente es este, sino que también puede ser uno de los de acá, ¿ya? Entonces, ángulo, ángulo y lado, ya que está marcado en verde. ¿Ya? Así que este sería el primero, bien sencillo, y tiene su asidero en la materia que pasamos antes, ¿ya? Que era el asunto del teorema que nosotros comprobamos, que era, si no me equivoco, el teorema 1, que era la suma de los ángulos interiores de un triángulo en 180 grados. Así que solamente basta saber dos de ellos y un lado, y ya sabemos que van a ser congruentes. ¿Ya? Eso es suficiente para saber que hay una congruencia entre el triángulo. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a pasar, a ver, son otros 3 casos más, ¿ya? Y para ya después poder hacer ejercicio, ¿ya? Esa es la idea del capítulo de hoy. Continuamos entonces con los otros 3 casos, que era lo que les había comentado en la sección anterior que íbamos a hacer. ¿Ya? Parecen todos obvios, casi axiomas, pero en realidad no es así. Tienen cierta... O sea, en realidad nosotros sabiendo toda la materia anterior podemos decir, no, esto así es simple. Pero antes de saber lo que nosotros aprendimos antes, es imposible poder deducir estas cosas. Y entonces el segundo caso es LAL, ¿ya? Dice, es lado, ángulo, lado. Dice, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y el mismo ángulo comprendido entre ellos, ¿ya? O sea, tendría que tener estos dos y el ángulo que está comprendido entre esos dos lados tendría que ser iguales. Uno, cuando comparo un triángulo con otro, ya con los ejercicios nos vamos a ir dando cuenta cómo funciona esta cosa. Ya, entonces este triángulo lado, ángulo, lado, ¿ya? El otro era lado, lado, ángulo o ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿ya? Entonces tienen que estar atentos, cuál es cuál, ¿ya? Después tenemos el caso 3, que es LLL, ¿ya? Que dice dos triángulos son congruentes si tienen los 3 lados iguales, ¿ya? Por eso que está todo marcado en verde y no te dicen nada respecto a los ángulos, pero nosotros sabiendo los 3 lados ya sabemos que son congruentes, ¿ya? Porque
van a tener una proporción o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, lado, 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 ¿ya? LL. Y el cuarto caso es un caso especial, ya que es lado, lado, ángulo. Ya dice, si dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo sobre ellos iguales, ¿ya? O sea, puede ser este o puede ser este otro, ¿ya? Pero tiene que ser dos lados y uno que salga desde uno de los extremos del órgano. Ahora, y ahí se cumple el criterio, lado, lado, ángulo. Ahora, este en específico tiene una nota, ¿ya? Que es un caso, este es un caso especial, ¿ya? No siempre se va a poder aplicar esto. La única manera es que nosotros demos información adicional, como por ejemplo diciendo que este es un triángulo rectángulo, ¿ya? Porque como es un triángulo rectángulo, si es que coincide con uno de los otros lados, yo voy a tener dos ángulos y voy a poder hacer tercero. O por ejemplo que, no sé, porque tiene un ángulo obtuso, ¿ya? Cosas por el estilo. Ya este criterio necesita de información adicional, ¿ya? Sí o sí. Si no, no puedes aplicar este criterio. Por eso que también es de los menos usados. Aparte que este se deduce de los anteriores, ¿ya? Entonces, por eso les digo que tiene menos uso, ¿ya? No significa que no exista, no significa que no se pueda aplicar, pero va a tener ciertas restricciones. Ya, así que ahora nosotros vamos a ver algunos ejercicios, vamos a hacer 4 de ellos. Es bien simple, bien rápido, ¿ya? Ojo con eso. Ya, tenemos el primer ejercicio entonces. Acá nos dice que el triángulo QRP es congruente al triángulo DFE, ¿ya? Y entonces nos dicen que QP es congruente a PR. QP es congruente a PR, ¿ya? Entonces, ¿cuánto mide? Me están pidiendo el de acá. HEF, el adyacente, ¿ya? Así que, bueno, aquí lo vamos a poder hacer, pues, con los datos de acá, vamos a sacar los datos de acá. Esa es la idea de la congruencia. ¿Ya? Entonces ahora, por los datos que nos están dando, ¿ya? Nos dicen, por ejemplo, acá que PQ es igual a PR, ¿ya? Entonces, como este es igual a ese, ¿qué quiere decir eso? Que este es un triángulo isósceles, ¿ya? Eso es lo que nos están diciendo. Y entonces, por datos, triángulo, este sería el triángulo QPR, QRP, vamos a observarlo. Recuerden que la posición de la letra es muy importante, es isósceles. Entonces, como sabemos eso, ya podemos decir que este de acá también va a valer 58. ¿Ya? Entonces igual sabemos el otro ángulo, igual si lo necesitamos. ¿Ya? Ya. Entonces, esa es la primera cosa que nosotros podemos ver. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ya? Ahora, bueno, como nosotros sabemos la suma de los ángulos interiores va a ser 180 grados, entonces nosotros podemos decir inmediatamente que el ángulo QPR va a ser igual a 180 grados menos 58 por 2. ¿Ya? Entonces el ángulo QPR va a ser igual a, vamos a dejarlo al tiro nomás, para no, va a ser 64 grados. ¿Ya? Ustedes si hacen la ecuación, le va a salir, ¿ya? Entonces esto es 64 grados. ¿Ya? Si ustedes suman estos, les va a dar 180 grados. ¿Ya? Tenemos los tres ángulos, ¿ya? Y sabemos que tenemos este otro lado. Ahora, si se fija acá tenemos un criterio, por un criterio, que es lado, ángulo, lado. Sabemos el ángulo, sabemos el lado, sabemos el otro, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahora, es muy importante la posición de los vértices cuando hablan acá de congruencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que yo les había comentado al principio, ¿se acuerdan? Dependiendo de la posición que tienen acá, quiere decir que van a ser iguales o van a ser distintos, ¿ya? Acá, por ejemplo, este es congruente con este, y así, este es con este, y este es con este. Entonces eso va a dictar qué posición tiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, P, que está acá, ¿ya? Que es correspondiente con E,
¿ya? Estos dos son iguales. Esos dos vértices son iguales, ¿ya? Iguales. ¿Por qué lo hago? Porque el vértice es el que me interesa, ¿ya? Como el vértice E es congruente, ¿ya? Acuérdense eso, congruente, es homólogo o es correspondiente al vértice P, entonces quiere decir que este por fuerza va a valer 64, ¿ya? Entonces ahí ya incluso se puede armar que este es igual a S y que estos valen 58, ¿ya? 58 y este 58. ¿Ok? Porque son congruentes, ya tienen que ser iguales. Ya, si se fijan esto, acá hubo habíamos hablado antes de un tipo de transformación, ya que en este caso sería una reflexión, ya, se refleja. Ya, entonces, ¿por qué necesitamos eso? ¿Por qué? Porque este es suplemento, ya, del ángulo que nos están pidiendo. Entonces, ahora como ya tenemos eso, ya podemos decir, bueno, ahí eso fue la primera que sacamos, la primera conclusión. Y segunda, ya ponemos por orden de vértices. Vamos a justificar acá. Entonces, vértice E es, vamos a poner aquí nomás, congruente vértice P, ¿ya? Vértice P. Por lo tanto, ángulo era el ángulo QPR, acuérdense del asunto de esta también, tenemos X, congruente con el ángulo FED, ángulo FED, ¿ya? Y esto es igual a 64 grados, ¿ya? Ahí está todo justificado, ¿ya? No necesitamos justificar más, ¿ya? Entonces, si se fijan con los datos de esto, estamos rellenando el otro. Eso es lo entretenido de esto. Ya, entonces, como ya tenemos ese dato, nosotros sabemos que este es suplementario, ¿ya? Entonces, sabemos que el ángulo FEH es suplementario al ángulo, vamos a ponerlo acá mejor, al ángulo sería FED, ¿ya? Por lo tanto, entonces diríamos que el ángulo FEH más el ángulo FED es igual a 180 grados. Es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Vamos a tener que comprar más lápices azules para eso. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el FEH, o sea, necesitamos sacar el FEH, que es nuestra pregunta, ¿ya? O HEF, que en este caso da lo mismo. No, sigue estando la E al medio, ¿ya? Así eso es lo importante. Ya, entonces el ángulo, vamos a dejarlo igual que la cuestión. HEF, no sabemos cuánto es, pero este sí sabemos, ¿ya? Que es 64. El FED, entonces 64 grados. Este es igual a 180. Entonces el ángulo HEF va a ser igual a 180 menos 64 grados. Entonces el ángulo HEF va a ser igual a 116 grados. Ya, entonces, bueno, entonces ese sería el resultado, ya, de nuestro primer ejercicio. Si se fijan, aquí habían datos implícitos. Por ejemplo, acá uno dice, chuta, acá, ¿cómo no? Pero aquí el orden de los vértices, cuando están diciendo que es congruente, es muy importante, porque básicamente nos dio la clave de poder traspasar la información que teníamos de este, traspasarla a este. ¿Me entienden? ¿Ya? Así que eso es lo importante. Y aquí está justificado. ¿Por qué? ¿Ya? Aquí vamos a dejar un 3. Ahí. ¿Ya?
Es parecido a lo que estamos haciendo antes, ¿ya? Pero esta es la justificación. ¿Ya? Hay veces cuando nosotros tenemos que tratar de justificar qué es, otras veces, como en este caso, tenemos que hallar ángulos, ¿ya? Y a través de la congruencia y los datos que nos da la congruencia, nosotros podemos saber, por ejemplo, el valor de algunos ángulos, ¿ya? Para eso se usa la congruencia, ¿eh? No es tan difícil. Y acá tenemos el segundo ejercicio, que es mucho más simple de lo que parece, pero necesitamos de mantener anterior, ¿ya? Y acá están diciendo que el triángulo PQR es congruente al triángulo STU, ¿ya? Dice, si PQ es igual a QR, ¿ya? Y es igual a 5 centímetros, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Tenemos BU, que es esto que está acá. En realidad VU, ¿ya? Que lo que tenemos ahí es 3 centímetros, que está demarcado, y TB es transversal de gravedad. ¿Cuánto mide PR? ¿Ya? Tengo información de esto y de eso, ¿ya? Entonces, vamos viendo qué datos tenemos acá acerca de lo que nos están entregando. Acuérdense que esto que nos están entregando es una tremenda ayuda, porque dependiendo de cómo son los vértices, nos van a indicar qué es lo que necesitamos. Ya, nosotros lo que necesitamos saber es PR, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos que hay congruencia, ¿ya? Ahora, esta aquí es la clave, ¿ya? Que sea transversal de gravedad. Acuérdense que ¿qué es lo que hacía la transversal de gravedad? La transversal de gravedad lo que hacía es partir de un vértice y llegar al punto medio de un lado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Entonces, por transversal, vamos a poner aquí, de gravedad. Entonces, por transversal de gravedad, sí o sí, ese SB, digamos, el trozo SB, que es el trozo de acá, ¿ya? Este trozo de aquí, tiene que ser igual a este trozo de acá. Tienen que ser iguales, sí o sí. SB entonces va a tener que ser igual al trozo BV o U o BU, como lo quieran ver, ¿ya? Tiene que ser igual y van a tener que ser los dos de 3 centímetros, ¿ya? Sí o sí. O sea, todo este lado, por lo tanto, entonces todo el lado, SU va a ser igual a 6 centímetros, ¿ya? Ese es nuestro primer concurso. Ya, perfecto. No hay problema ahí por el momento. Ahora, ya sabemos este lado. Pero además nosotros tenemos este otro dato, que es la posición que tienen los la congruencia que tenemos nosotros acá. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, dice que P es congruente a S. P es congruente a S. Q es congruente a T, ¿ya? Y que U es congruente a R. O sea, están básicamente iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este, por fuerza, van a ser 5 centímetros y este también van a ser 5 centímetros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por lo que nosotros habíamos comentado anteriormente. Entonces, como los vértices coinciden, incluso en la misma posición en la que están, entonces nosotros sabiendo estos datos, como trasladé, por ejemplo, esto para acá, ¿por qué no puedo esto también trasladarlo para allá? Y como esto yo ya sé que esto es 6 centímetros, entonces también podemos decir que por congruencia, podemos decir de que el lado SB tiene que ser igual al lado PR. Entonces tenemos ese, el lado, el SU va a tener que ser congruente, ¿ya? Cuando cambiamos de lado es congruente, no es igual, ¿ya? Congruente, o homólogo, como lo quieran ver, al lado PR, ¿ya? Por lo tanto, nosotros ya habíamos sacado esto, ¿ya? Va a tener el lado PR, va a tener que ser por fuerza 6 centímetros, ¿ya? ¿Para qué? Para conservar la congruencia que habíamos dicho desde un principio. ¿Y de dónde pudimos saber eso de inmediatamente?
debido a la posición que tenían las letras aquí, ¿ya? Acuérdense que cada una de estas letras corresponde a cada uno de los vértices, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál era la clave? Esto. Sin saber eso, no podíamos hacer el ejercicio. Por más que nosotros supiéramos dónde estaban puestos, pero si no sabíamos que era la mitad, no íbamos a tener idea cómo poder armar el tercero, porque no tenemos ningún ángulo, nada, ¿ya? Así que, nada, pues, como les digo, necesitábamos antes de la materia anterior que habíamos visto, y ahora ya sin ningún problema podemos resolver este ejercicio y en 2 pasos. Es así de sencillo, solamente teniendo esta tremenda cantidad de datos que nos está dando esa sencilla frase. Ya, así que bien sencillo, como les digo. En realidad no tiene más complejidad que esto, los ejercicios, para que no se caliente mucho la cabeza. Ya, vamos a hacer entonces el tercer ejercicio. Lo que necesitamos es ver si es que las proposiciones que tenemos acá son verdaderas o falsas, ¿ya? Entonces tenemos acá que AD es paralelo a AB, DC, o sea, esto es paralelo a eso, y DC es paralelo a AD, ya es lo que tenemos acá, donde tenemos aquí un punto de intersección E. Ya, entonces acá lo que nos están diciendo, preguntando, es que si el triángulo DEA es congruente al triángulo BEC. O sea, es estos tres, o sea, este de acá con este de acá. ¿Ya? Tenemos que ver. Entonces, nosotros podemos decir, gracias a que son paralelas, si se fijan, si yo hago estos paralelismos, si yo hago esto, se están atravesados por la transversal. Lo mismo pasa acá. ¿Ya? Lo mismo pasa al otro lado. Y si lo veo de un costado, lo mismo. ¿Ya? Son 2 paralelas atravesadas por una transversal. Entonces yo puedo decir algunas cosas. Por ejemplo, esto vamos a resolver el grupo. ¿Ya? Vamos a decir. Entonces, vamos a decir que el ángulo ADE es congruente al ángulo EBC, ¿ya? Dice ángulo ADE, ¿ya? O ADB, como lo quieran ver, ADE, ¿ya? Va a ser igual al triángulo EBC, ¿ya? ¿Sabes? Este va a ser igual a este. ¿Y por qué me dirán ustedes? Porque si se fijan, estos de acá, si yo lo veo de forma, estos que son paralelos, ¿ya? Y yo está atravesado por una transversal, estos serían ángulos alternos internos, ¿ya? Eso para tomar una cierta consideración, ¿ya? Por el asunto del paralelismo que habíamos estado hablando antes, ¿ya? Sin ningún problema se puede decir eso. ¿Ya? Entonces por alternos internos. ¿Ya? Después la otra que podemos decir, chuta, no, ahí no. Se va a confundir con eso. ¿Ya? Entonces podemos decir que el ángulo también, el ángulo DAE es congruente al ángulo ECB. Tenemos DAE, que es el ángulo de acá, es congruente al ángulo ECB, o sea, este de acá. ¿Y por qué? Lo mismo. ¿Se fijan? Lo mismo. ¿Ya? Por alternos internos. ¿Ya? El paralelismo nos permite hacer esas simetrales, esas cosas por el estilo. ¿Ya? O sea, esa transversal que atraviesa nos permite, sumado a ese paralelismo, poder hacer esas conjeturas. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya, entonces, como ya tenemos eso, pero además, también podemos decir de que los lados en realidad, el lado DA va a ser igual al lado CB. ¿Por qué? Porque aquí están sublimitadas estas 2 paralelas, ¿ya? Van a ser sublimitadas por otras 2 paralelas. Entonces, cuando sucede eso, creo que nosotros lo vimos anteriormente, cuando sucede aquello, esto es como que yo trasladara hacia acá.
van a estar superpuestas unas con el otro. ¿De acuerdo cuando decíamos la correspondencia? Ya. Lo mismo pasa con los lados. Si hay dos lados que son correspondientes, ya, que están entre paralelas, sí o sí van a tener que ser iguales, ¿ya? Entonces esto es por correspondencia. ¿Ya? Esto es por estar entre paralelas. Ojo con eso. Esto sucede porque están entre paralelas, ¿ya? No siempre es así. Porque si estos no fueran paralelas no serían iguales, ¿ya? Pero como estos dos son paralelas, ¿ya? Entonces, aquí podríamos poner otra justificación. Y ya que DC es paralela a AB, ¿ya? Eso lo justifica, ¿ya? Gracias a esto pasa eso, ¿ya? Entonces ahora tenemos este lado y tenemos otro ángulo. Entonces ahora ya podemos decir que por criterio ángulo, lado, ángulo, el triángulo DEA es congruente al triángulo DEC, ¿ya? Y ese sería, por ejemplo, el resultado del primero de los ejercicios, ¿ya? Si se fijan, no es tan difícil hallar el asunto, pero hay que tener ojo con lo que uno está haciendo, ¿ya? Eso es lo primero. Ya, el 2. Veamos acá. A ver, dice que ese es el DEC. DEC. Ya, ese es congruente con DEA. DEA. Ya, nosotros acá, por ejemplo, DEC, nosotros sabemos que este de acá, este de acá va a ser suplementario a este de acá. Pero el problema que tienen esto es que nosotros no sabemos, por ejemplo, las longitudes de estos dos. Podemos suponer cosas, pero no van a tener algo en específico. Por ejemplo, cosas que compartan. Voy a tener solamente suplementos, ¿ya? Y ese es un pequeño gran problema, ¿ya? Por ejemplo, acá DEC, que es el que está acá, y me están pidiendo respecto a este de acá, pueden ser correspondientes a un triángulo mayor. Pero el problema es que no hay ningún tipo de ángulo que yo pueda decir este es igual al otro. Por ejemplo, yo puedo decir que este es igual a este, por ser opuestos por el vértice. Pero, por ejemplo, alguno de estos ángulos, yo puedo decir que vas a compartir las mismas medidas con el de acá. No, yo puedo decir, por ejemplo, acá que el ángulo este es suplementario a este, sin ningún problema. Pero acá, este ángulo acá, yo no lo puedo comparar con ninguno de los de acá. Porque tampoco existe una relación de paralelismo. Entonces no hay nada que yo pueda decir, ¿sabe qué? Esto es así, esto es así. Lo mismo acá. Claro, este de acá, que es el que me serviría, es con este. Pero no me dice nada de este. Entonces no me sirve. ¿Entienden? Lo mismo acá. Este, ¿con qué lo voy a comparar? ¿Con ese? Ni siquiera hay paralelidad. Entonces no lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, tampoco tengo relación de lado, porque tengo este que va a ser igual a ese, y este va a ser igual a ese, pero este con este tampoco. Ya, puede ser que nosotros compartamos el mismo lado. Ahí sí, estamos compartiendo, sabemos una cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos el lado de se comparte. Ya. Pero, por ejemplo, en los otros criterios, los que tienen un lado, por ejemplo, dice el lado, ángulo. ¿Qué otro lado tenemos que sepamos que es igual? Esto no ha dicho en ningún momento que sea una transversal, entonces no tenemos certeza de que nos parte justo a la mitad. No hay ninguna
pues esto, ninguna certeza de que aquello ocurra. Y aún así fuera, ¿ya? De hecho sí lo es, pero teniendo este lado, ¿ya? Ambos lados, no tenemos, nosotros sabemos que estos son suplementarios, entonces no nos serviría el criterio lado, ángulo, lado, no sirve. Después tampoco tenemos el lado, lado, ángulo, porque estos de acá, por ejemplo, lado, lado, ángulo, aún sabiendo un dato extra, tampoco, estos de acá no me sirven, no tengo datos de sacar. Y el último que también tiene lado, que es el ángulo, ángulo, lado, o lado, ángulo, lado, acá me falta información de los ángulos. Entonces por ningún motivo esto se va a cumplir, esto sí se cumple. ¿Bien? Pero por ningún motivo esto se va a cumplir. No tenemos datos suficientes, no hay datos. No hay datos suficientes. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente. DBC. DBC, o sea, ese triangular, es congruente al triángulo CAB. Ya, ahí está. DBC al ángulo CAB. Ya. Entonces, acá también se necesita otro problema. Porque tenemos, mira, aquí tenemos el triángulo DBC, ya, y tenemos el CAB. Compartimos este lado, tenemos el mismo lado. Lado BC, BC sería cierto, sí, BC se comparte. Pero no tenemos nada más. ¿Por qué? Porque tenemos este triángulo que es grande, ¿ya? Y tenemos este de acá. Claro, yo puedo decir, no, pero es que en este está bien, pero ¿y el otro lado? ¿De dónde lo saco? No, es que tengo hasta acá. No, pero es que no puedo responder a ese triángulo. Entonces, eso es lo que mucha gente se confunde. No, es que acá ya tenía este dato. No. Cuando yo analizo este triángulo, es como que esto se partiera, digamos, y solamente tengo este triángulo y tengo este triángulo. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Este ángulo acá, ¿de dónde lo voy a sacar acá? No tengo dónde. Este es homólogo a todo este de acá. Pero no a este trozo. ¿Me entiende? ¿Se entiende, cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, claro, tenemos un lado, ya perfectamente que nosotros podemos hacer. Tenemos una proporción, si quieren verlo, ¿ya? Pero nada más, no tenemos nada más. Nos faltan datos para poder terminarlo. Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar. Entonces, faltan datos. Por tanto, lo único que era la concepción con congruencia correcta era la primera, ¿ya? Porque había los datos suficientes para determinar un criterio. En estos no. Y uno tiene que ser estricto en eso. No, falta. No inventarlos, hay que hacerlos, ¿ya? Hay que ver que están allí. Ya, vamos a hacer entonces el último ejercicio y vamos a dejar un desafío para la semana siguiente, ¿ya? Como les digo, esto es parte de saberse los criterios, es parte de utilizar la materia anterior y cosas por el estilo, así que está todo interconectado, ¿ya? Entonces dice el 4, el triángulo ADC, ese que está aquí, el de afuera, es congruente al triángulo BEC, ¿ya? Que es el otro triángulo que está acá, ¿ya? Entonces me están pidiendo el triángulo DS, ¿ya? DS, ¿ya? ¿Es equilátero? Sí. Y aquí tenemos dos conceptos. Este y este, ¿ya? Entonces decimos, necesitamos saber, sabemos el ángulo CAD, o sea, este ángulo acá, vale 35. ¿Ya? Ese de aquí vale 35 grados. ¿Es suficiente para decir que este triángulo es equilátero? Veamos. ¿Ya? Entonces dice, si nosotros tenemos nosotros con esta concepción podemos decir que el triángulo, este ángulo de acá también tiene que ser igual por el espacio que tienen los vértices, ¿ya? Acá el vértice A es igual al vértice C, o sea, vértice B.
¿Ya? Entonces los dos deberían valer 35 grados. Disculpen, 30 grados. Ya. Entonces este lo mismo debería valer 30 grados. 35 lo había puesto ya 30. 30 grados. ¿Ya? Ahora, ¿sabemos este ángulo y sabemos ese? ¿Sabemos esto y este? No, sabemos solamente que son congruentes, pero nosotros necesitamos de que los lados sean iguales del triángulo equilátero y en realidad uno de los más importantes es que tengan sus ángulos iguales, ¿no? O sea, los tres iguales a 60, ¿cierto? Entonces no me es concluyente porque no puedo sacar nada más, pues. Nada, absolutamente nada más. Ni siquiera una trigonometría, o sea, tendría ese ángulo, no sé, el coseno del tanto. Debe ser una tremenda ecuación para poder tratar de hallar un lado recién. Entonces, con ese dato no me es suficiente porque ni siquiera puedo aplicar el teorema 1, que es la suma de los tres lados de un triángulo es igual a 180. Tampoco. Entonces, este es el único dato que tenemos, ¿ya? Este es el único dato. Pero insuficiente. ¿Ya? Luego no se puede determinar con esto, por lo tanto no se puede determinar que el ángulo DEC es equilátero. ¿Ya? Eso es, así de sencillo. No hay que calentarse mucho la cabeza ni estarle rebuscando. No hay suficientes datos. Es así de sencillo. Ya, esta cosa porque lo estamos haciendo porque, por ejemplo, la antigua PSU ahora es PTU, creo. De repente hay de este tipo de ejercicios donde uno tiene que comprobar si es que es verdad o no es verdad. Y muchas veces tiene que ver con congruencia. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Ya? Entonces eso es una cosa. Ya, después tenemos el otro. Ya sabemos que la primera no es suficiente. Y el otro dice que es ADC. ADC. O sea, este ángulo de acá es 120. Ya, nosotros sabemos ahora que, por congruencia, el triángulo, el vértice D es congruente al vértice E, ¿ya? De la misma posición. Entonces este también tendría que ser 120. ¿Ya? Pero como sabemos que son 120, aquí vamos a ver inmediatamente vamos a hacer acá el 2. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que por suplemento, por ser suplemento, nosotros sabemos, vamos desde este lado, que CDE va a ser suplemento de ADC. ¿Ya? Entonces yo puedo decir perfectamente que el ángulo CDE va a ser igual a 180, porque estamos hablando de suplemento, menos el ángulo ADC, que era lo que teníamos nosotros, ¿ya? Menos el ángulo ADC. Entonces CDE va a ser igual a 180 menos 120. Entonces el ángulo CDE es igual a 60 grados. ¿Ya? Esa es la primera conclusión. Ahora, nosotros sabemos que estos dos vértices, estos dos compartían el asunto, pero acá si se fijan, son homólogos, uno del otro lado, porque como tienen el mismo cuestión, entonces acá podemos decir perfectamente que se cumple lo mismo. ¿Ya? También se cumple igualmente para ángulo CED.
CED, ¿ya? Entonces ya sabemos que CED, y esto va a ser igual a 60 grados, ¿ya? Entonces nosotros ya sabemos ahora entonces que esto vale 60 grados, y también vale 60 grados, ¿ya? Entonces ahora por teorema 1, ¿ya? Que vimos hacia hartas cosas acá, la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 180. Entonces, ahora nosotros sabemos que aquí va a ser ángulo CDE más el ángulo CDE más el ángulo CED más el ángulo que sería DCE va a ser igual a 180 grados. ¿Cierto? Ya, entonces como sabemos eso, ya sabemos que es 60 y 60, entonces me va a quedar que el ángulo DSE o DCE, ¿ya? El ángulo DCE va a ser igual a 180 menos 120, ¿ya? Y lo que me va a dar es lo mismo que teníamos antes, que es DCE va a ser igual a 60, ¿ya? Que era lo que nosotros ya sabíamos de antemano que iba a dar. Entonces como los tres son iguales, se cumple el criterio de la propiedad que tienen los triángulos equiláteros, ¿ya? Que es que los lados son iguales y los ángulos son iguales, ¿ya? Entonces ahí comprobamos que también son los ángulos iguales, ¿ya? Entonces esto aquí ya vamos a decir, ahí sí. Entonces bueno, por lo anterior, el triángulo DEC es equilátero. ¿Ya? Y ahí se pone su conclusión y sin ningún problema. ¿Ya? Pero esa es la forma. Si se fijan, no hay mucha complejidad, ni tampoco hay que calentarse la cabeza. Nada por el estilo. ¿Ya? Y ese dato sí era suficiente para poder saber aquello. ¿Ya? Este sí era suficiente. ¿Ya? Así que, no, pues esto fue lo que tiene que ver con congruencia de triángulos. Si se fijan, aquí tenía mucho bachillero la posición. ¿Ya? Vamos a dejar ahora un pequeño desafío que va a mezclar varias cosas. Ya, entonces le dejamos el desafío de la semana, ya, que consta de este triángulo. Discúlpenme ahí las proporciones, pero se entiende, más o menos. Ya, tenemos los siguientes datos. Dice que PQR, lo de afuera, ya, es isósceles con base PQ, esa es la base, ya. Entonces ya se pueden inferir cosas, como que estos dos son iguales, cosas por el tipo. Si el ángulo PQR, PRQ es 80 grados, o sea, que está ahí, ya. PS es bisectriz, esa de acá, o sea, quiere decir que este y ese son iguales, ojo con eso. Ya, y del ángulo QPR, ya, QPR, ya, es bisectriz, ya. TQ es la altura, o sea, acá van a ver 180 grados, esto no me dice nada, ya. ¿Cuál es el valor de X? Eso es lo que tenemos que hallar, ya. Así que bien sencillo. Acá hay que ver, vamos a tener que usar congruencia para una cosa, vamos a tener que usar el lado de la bisectriz, vamos a tener que saber varias cosas, suplementos, cosas por el estilo, hasta llegar el valor que nosotros necesitemos, ¿ya? No es muy difícil, ¿verdad? Pero hay que poner harta atención. Vamos a usar toda la materia que hemos visto antes, ¿ya? La que vimos en el capítulo anterior y la que estamos usando hoy día. Ya, así que ese sería el desafío, ahí mírenlo, un poquito. Ya, para que te puedan observar. Ya, así que ahora lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, vamos a obviamente a mostrar la resolución del desafío. Vamos a también a ver el otro anexo, el otro pseudo anexo, ya, que es la semejanza de triángulos, ya, pero solamente vamos a ver los criterios. ¿Ya? Vamos a definirlo como es. ¿Y por qué? Porque no vamos a hacer ejercicio, porque es básicamente muy parecido a lo que tenemos ahora, ¿ya? Y no tiene mucho asidero estar haciendo asuntos de la semejanza y va a ser repetitivo, ¿ya?
Vamos a ver eso y también vamos a ver el cálculo de área de un triángulo. Ya ahí vamos a ver si es que también alcanzamos de polígonos regulares, o cosas irregulares, cosas por el estilo. Ya después de eso vamos a hablar acerca del teorema de Pitágoras. Ya, un poco. Vamos a hablar de eso. Que va a ser más profundizado más adelante. ¿Ya? Y ya con eso culminamos lo que tiene que ver con triángulos y vamos a pasar a cuadriláteros. ¿Ya? Que ya son otro tipo de forma. Ya ahí están los rombos, romboides, cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Trapecio. ¿Ya? Ya nos acercamos a un paso agigantado a terminar lo que tiene que ver con la geometría básica. ¿Ya? Para que ya después partamos con lo que tiene que ver con álgebra. Ahí ya se va a poner interesante la cosa. Tedioso al principio, pero ya más interesante. Vamos a hacer más ejercicio, no tanto dibujo. ¿Ya? Así que, nada, pues, ojalá que les haya gustado, ojalá que les haya servido, ojalá puedan hacer ese desafío. Los dejo invitados para mi próximo capítulo, que como les comentaba ya son los tópicos que les acabo de nombrar. La descripción están el link de mis redes sociales, ya para que se puedan unir, que a poco para poder llegar a ciertas metas y lo estaré celebrando con ustedes. Y nada, pues, muchas gracias a todos los que pudieron ver este video, ojalá haya sido informativo, que les haya servido. Ya como les decía, este asunto de congruencia de triángulos es un complemento a todo lo que nosotros hemos estado haciendo, ¿ya? Y sirve mucho para traspasar datos de un triángulo a otro. ¿Ya? Así que nada, pues reitero, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá en el video y bueno, ojalá los pueda ver nuevamente en un nuevo capítulo de Matemáticas con Pedro. Tengan un muy buen fin de semana. Sí.